Nelson Pérez, de 71 años. Entró al banco con paso lento pero decidido. Sus zapatos gastados resonaron contra el suelo de mármol mientras se dirigía al mostrador principal. «Necesito hablar con el gerente, es muy urgente», dijo con voz suave pero firme. Lo que siguió después cambiaría para siempre la vida de varias personas en esa sucursal bancaria. Eduardo Montalvo, el gerente de la sucursal, apareció desde su oficina privada. Con su traje impecable y su actitud altiva, miró al anciano de arriba a abajo. La camisa desgastada de Nelson, su barba despeinada y ese sobre arrugado que sostenía contra su pecho no impresionaron para nada al ejecutivo. «Estoy saliendo a almorzar, regreso en hora y media», declaró Eduardo sin siquiera establecer contacto visual directo. Luego se marchó, dejando al anciano esperando en una silla de plástico cerca de la entrada. Nadie en ese momento podía imaginar que dentro de ese sobre arrugado había algo que valdría más de $1 millón. La sucursal bancaria brillaba como una joya moderna. Las luces LED del techo se reflejaban en el piso pulido, creando un ambiente sofisticado. Ejecutivos con maletines de cuero revisaban sus dispositivos móviles, mientras mujeres elegantemente vestidas firmaban documentos importantes. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta y todo el lugar emanaba un aroma a dinero nuevo y ambiciones silenciosas. En medio de esta escena perfecta, don Nelson se movía con pasos cortos y cuidadosos. Cada movimiento parecía costarle esfuerzo. Su respiración era pausada, sus manos temblaban ligeramente. Ese sobre amarillo lo cargaba como si fuera el tesoro más preciado de su existencia. Paula Lozano, empleada del banco con blusa azul claro y cabello perfectamente recogido, observó al anciano acercarse. Sus ojos se encontraron brevemente. Ella notó inmediatamente el cansancio profundo en su rostro, las regujas que contaban historias de años vividos y esa tristeza que parecía cargar como un peso invisible. Antes de que Paula pudiera reaccionar, Eduardo Montalvo emergió de su oficina privada. Su traje azul marino era impecable, su corbata roja estaba perfectamente ajustada y su reloj brillante destellaba en su muñeca. Caminaba con la confianza de quien se cree dueño del mundo. Don Nelson alzó la mirada y sus ojos cansados se cruzaron con los del gerente. «Disculpe, necesito hablar con el gerente. Es algo muy urgente, por favor», dijo con una voz que mezclaba respeto y desesperación. Eduardo ni siquiera se dignó a mirarlo directamente. Levantó su muñeca, consultó su reloj con un gesto de fastidio evidente. «Estoy en mi hora de almuerzo. Volveré en 90 minutos», respondió sin una pizca de empatía, como si ese hombre fuera completamente invisible. Paula sintió un nudo formarse en su garganta. Sus manos se apretaron contra el mostrador. Quiso intervenir, pero el miedo la paralizó. Don Nelson, manteniendo toda la dignidad que le quedaba, asintió lentamente, se dio la vuelta y caminó hacia las sillas de espera. Lo que Eduardo acababa de hacer no era simplemente un desaire. Era el comienzo de un error que le costaría exactamente $1 millón. Don Nelson se acomodó en una de esas sillas de plástico duro ubicadas cerca de la entrada principal. El aire acondicionado le daba directamente en la espalda, haciéndolo sentir frío, pero no se movió. Abrazó el sobre contra su pecho y cerró los ojos momentáneamente. Respiró profundamente. Su mente viajó lejos, a otros tiempos, a otra vida completamente diferente. Mientras tanto, Eduardo salió del banco con paso firme y seguro. Subió a su automóvil plateado, encendió el motor, puso música a alto volumen y se dirigió a almorzar como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Como si ese anciano no existiera, como si su urgencia no tuviera la menor importancia. Ni siquiera lo pensó 2 veces. Dentro del banco, Paula no lograba concentrarse en su trabajo. Atendía clientes de manera automática, sonreía, procesaba depósitos, sellaba documentos, pero su mente estaba completamente enfocada en ese hombre sentado en la esquina.
Lo observaba discretamente cada pocos minutos. Él no se había movido ni un centímetro. No había sacado su teléfono, no había hablado con nadie. Simplemente esperaba con una paciencia que resultaba dolorosa de presenciar. Junto a la puerta principal, Tobías Esquivel, el guardia de seguridad de 52 años, también había notado al anciano. Tobías llevaba 20 años trabajando en ese banco. Había presenciado todo tipo de situaciones: gente desesperada, personas furiosas, clientes que suplicaban, otros que amenazaban. Pero algo en don Nelson era completamente diferente. Había una serenidad en él, una dignidad silenciosa que era imposible ignorar. Tobías se acercó lentamente. Sus botas negras producían un sonido rítmico contra el suelo brillante. Llevaba una taza de café humeante en la mano. Se detuvo frente al anciano. Don Nelson levantó la vista. Sus ojos fatigados se encontraron con los del guardia. «¿Le gustaría un café, señor? Hace bastante frío aquí adentro», ofreció Tobías. Su voz era profunda pero amable, completamente sincera. Don Nelson parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, como si hubiera estado invisible durante tanto tiempo, que un gesto tan simple lo tomara completamente por sorpresa. «Yo no quiero causarle molestias», respondió tímidamente. «No es ninguna molestia. Tengo más en la cafetera. Vamos, tómelo. Le hará bien», insistió Tobías, extendiendo la taza. Don Nelson la recibió con ambas manos. Sintió el calor atravesando la cerámica, subiendo por sus dedos, llenando algo vacío en su interior. «Gracias, muchísimas gracias», murmuró. Su voz se quebró apenas, pero sonrió con una sonrisa pequeña pero genuina. Tobías asintió y regresó a su puesto. No tenía idea de que ese gesto, esa simple taza de café, valdría mucho más de lo que jamás podría imaginar. Los minutos transcurrían como piedras pesadas cayendo al fondo de un pozo. 30 minutos, 45 minutos, 1 hora completa. La gente entraba y salía continuamente. Nadie más prestaba atención a don Wilson. Era como un fantasma sentado en esa esquina, pero él permanecía ahí, firme, esperando pacientemente. En otra sección del banco, cerca de los escritorios de los asesores financieros, una mujer joven llamada Irene Campos revisó algunos documentos. Tenía 28 años, cabello castaño corto y lentes delgados. Era eficiente y rápida en su trabajo, pero también muy observadora. Había presenciado cómo Eduardo trató al anciano y no le había gustado absolutamente nada. Irene se acercó a Paula cuando hubo un momento de calma en el movimiento del banco. «¿Viste lo que hizo Montalvo?», preguntó en voz baja. Paula suspiró profundamente. «Sí, me dio mucha vergüenza ajena. Ese señor lleva más de 1 hora esperando y nadie va a atenderlo. Eduardo dijo que cuando regresara me iba a mandar a mí, como si fuera un favor». Irene negó con la cabeza, apretando los labios con disgusto. «Ese hombre es un problema constante. Siempre ha sido así. Trata a la gente como si fueran números, como si no tuvieran sentimientos». Paula asintió en silencio, pero no dijo nada más. Tenía miedo. Eduardo era el gerente, tenía poder, tenía conexiones importantes, y ella necesitaba desesperadamente ese trabajo. Fuera del banco, Eduardo terminaba su almuerzo con total tranquilidad. Había comido en un restaurante costoso, había pedido vino, había revisado su teléfono, había reído con un colega, había hablado sobre inversiones, propiedades y su próximo viaje de vacaciones. Ni una sola vez pensó en don Nelson, ni una sola vez sintió el más mínimo remordimiento. Cuando finalmente regresó, ya habían transcurrido exactamente 90 minutos. 90 minutos de espera, 90 minutos de indiferencia total, 90 minutos que le costarían absolutamente todo. Eduardo entró al banco con las manos en los bolsillos. Caminó directamente hacia su oficina. Ni siquiera miró hacia donde estaba sentado don Nelson. Simplemente chasqueó los dedos hacia Paula Lozano. «Atiende a ese señor, lo que necesite. Yo tengo una reunión en 10 minutos», ordenó secamente. Y desapareció dentro de su oficina de vidrio.
Paula sintió una mezcla explosiva de rabia y compasión, pero se levantó, alisó su blusa, respiró profundamente y caminó hacia don Nelson con una sonrisa completamente genuina en el rostro. Don Nelson, que había esperado todo ese tiempo sin emitir una sola queja, levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, no de furia, no de resentimiento, sino de cansancio y de una esperanza frágil que aún no se había extinguido. Señora, disculpe profundamente a la espera. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Paula. Su voz era suave, cálida, completamente llena de respeto. Don Nelson se puso de pie lentamente. Le temblaban las piernas. Agarró el sobre con más fuerza. Necesito hacer un depósito. Y después, necesito abrir varias cuentas. Es algo muy importante, extremadamente importante, explicó. Paula asintió sin hacer preguntas, sin juzgar. Simplemente lo guió hacia su escritorio. Le ofreció una silla cómoda, le sirvió un vaso de agua fresca y se sentó frente a él con toda su atención puesta en ese hombre que todos los demás habían ignorado completamente. Don Nelson colocó el sobre arrugado sobre el escritorio. Lo abrió con sumo cuidado. Sus manos temblaban visiblemente. Extrajo un cheque y lo puso frente a Paula. Ella miró el papel y literalmente se quedó sin respiración. El cheque era por $1 millón, $1 millón completo. Sus ojos se abrieron enormemente. Su boca se entreabrió. Miró a don Nelson, luego al cheque, después nuevamente al anciano. ¿Esto es real?, susurró incrédulamente. Don Nelson asintió lentamente. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Sí, es completamente real. Y usted fue la única persona en este lugar que me trató como si yo realmente importara. El silencio entre ellos fue tan profundo que el resto del banco pareció desaparecer. Solo existían ellos dos, ese cheque y esa verdad absolutamente abrumadora. Lo que nadie sabía todavía era que don Nelson acababa de vender su empresa familiar después de 50 años de trabajo incansable. 50 años de sacrificio, de madrugadas, de noches sin dormir. Y ahora tenía ese dinero y una decisión muy importante que tomar. Pero Eduardo Montalmo, encerrado en su oficina revisando correos electrónicos, no tenía la menor idea de lo que acababa de perder. No tenía idea de que su desprecio le había costado la comisión más grande de toda su vida profesional, y que lo que vendría después lo perseguiría para siempre. Paula tragó saliva con dificultad. Sus manos temblaron sobre el teclado. Miró el cheque una vez más para asegurarse de que no estaba soñando. $1 millón. Ahí, real, firmado, completamente válido. Señor, necesito verificar esto con el sistema. Es una cantidad muy elevada, pero por favor no se preocupe. Voy a procesar todo correctamente, explicó. Su voz salía entrecortada, emocionada, nerviosa. Don Nelson sonrió apenas, con esa sonrisa triste de quien ha vivido demasiado y ha perdido demasiado. Tómese todo el tiempo que necesite, señorita. Ya esperé 90 minutos. Puedo esperar un poco más. Había algo en su tono, algo entre el perdón y la ironía. Paula lo captó perfectamente y sintió un peso enorme en el pecho. Comenzó a ingresar los datos. Sus dedos volaban sobre las teclas. El sistema tardaba, cargaba, verificaba. Mientras tanto, desde su oficina de cristal, Eduardo levantó la vista distraídamente. Vio a Paula conversando con el anciano. Ni siquiera le importó. Volvió a su pantalla, a sus números, a su mundo donde gente como don Nelson simplemente no existía. Pero del otro lado del banco, Irene Campos había observado todo desde su escritorio. Vio cómo Paula extraía el cheque, presenció su reacción y supo inmediatamente que algo extraordinario estaba ocurriendo. Se levantó, caminó lentamente, se acercó por detrás de Paula y cuando vio la cantidad en la pantalla, casi grita de la impresión. Paula la miró de reojo y le hizo una señal con los ojos pidiendo silencio. Irene asintió,
pero su corazón latía como un tambor de guerra. $1.000.000. Y Eduardo lo había dejado pasar. Lo había despreciado. Lo había hecho esperar como si fuera absolutamente nadie. El sistema finalmente confirmó la validez del cheque. Todo estaba en perfecto orden. Paula respiró aliviada. Señor Pérez, el cheque es válido. Voy a procesar el depósito inmediatamente. ¿Desea abrir la cuenta a su nombre? Don Nelson negó lentamente con la cabeza. No. Quiero abrir 3 cuentas diferentes. Una para mi hija, una para mi nieto y una para mí. Divida el dinero como yo le indique. Paula asintió. Tomó nota de todo. Nombres, cantidades, detalles específicos. Cada palabra que don Nelson pronunciaba era clara, precisa. Este hombre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mientras procesaba toda la información, don Nelson habló nuevamente, esta vez con voz más baja, más íntima. «Sabe, señorita, trabajé 50 años de mi vida en una empresa de transporte. Comencé con un solo camión, uno solo. Lo compré usado, lo reparaba yo mismo, dormía en la cabina, comía pan y café, pero nunca me rendí». Paula dejó de escribir y lo miró. Sus ojos se humedecieron. Con el tiempo crecí, contraté gente, hombres buenos, hombres como yo, que necesitaban una oportunidad, y juntos construimos algo realmente grande. La semana pasada vendí todo porque ya no tengo fuerzas, porque mi cuerpo ya no resiste, pero tengo este dinero y quiero usarlo bien. Quiero que mi familia esté segura. Su voz se quebró al final. Paula tuvo que morderse el labio para no llorar. Usted construyó algo hermoso, señor. Algo que vale mucho más que cualquier cantidad de dinero. Don Nelson sonrió, esta vez más ampliamente, más genuinamente. Gracias, señorita. Gracias por tratarme con respeto, por verme realmente. Eso no tiene precio. Paula terminó de ingresar toda la información. Imprimió los documentos y los colocó frente a don Nelson. Él los firmó uno por uno con mano temblorosa, pero completamente decidida. Cuando todo estuvo listo, Paula extendió su mano. Don Nelson la estrechó con firmeza, y en ese momento algo cambió en el ambiente. Algo invisible pero extraordinariamente poderoso. Señorita Paula, usted me atendió cuando nadie más quiso hacerlo. Me trató como un ser humano. Y eso en este mundo es muy raro. Extremadamente raro. Don Nelson metió la mano en su chaqueta vieja y extrajo otro sobre más pequeño. Lo colocó sobre el escritorio. ¿Esto es para usted? No lo abra ahora. Ábralo cuando me haya ido. Paula parpadeó, completamente confundida. Señor, yo no puedo aceptar esto. Sí puede, y lo va a aceptar porque usted se lo merece. Porque usted tiene algo que muchos aquí han perdido. Tiene corazón. Don Nelson se levantó lentamente. Paula también. Él le dio la mano una vez más, esta vez más prolongadamente, con más gratitud. Después se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Miró hacia donde estaba Tobías, el guardia que le había ofrecido café, el hombre que lo había visto, que lo había tratado con verdadera bondad. Don Nelson se acercó a él. Tobías se enderezó inmediatamente. Señor Esquivel, usted no me conoce, pero yo sí lo recuerdo. Usted me dio café cuando tenía frío. Usted me habló cuando todos me ignoraban. Eso vale oro puro. Don Nelson extrajo otro sobre de su chaqueta y se lo extendió a Tobías. Esto es para usted, para su familia, para sus hijos. Úselo bien. Tobías frunció el ceño, confundido. Tomó el sobre sin comprender completamente. Señor, yo solo le di un café, no tiene que... Sí tengo que hacerlo, porque un café no es solo un café, es dignidad,
Es humanidad y eso no tiene precio. Don Nelson le dio una palmada en el hombro y salió del banco. Tobías se quedó ahí parado, con el sobre en las manos, completamente sin palabras. Cuando lo abrió, casi se desmaya de la impresión. Dentro, había $100,000 en un cheque. $100,000 por una taza de café, por un gesto simple y humano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus manos temblaban incontrolablemente. No podía creerlo. Paula, desde su escritorio, abrió el sobre que don Nelson le había dejado. Dentro, había un cheque de $1,000,000 para ella sola. Se tapó la boca con ambas manos. Las lágrimas rodaron sin control. No podía respirar, no podía pensar. $1,000,000 porque lo trató con respeto, porque lo vio como persona, porque fue humana. Irene corrió hacia ella y la abrazó fuertemente. Ambas lloraron juntas. Pero dentro de su oficina, Eduardo Montalvo continuaba en su mundo ajeno, completamente ignorante, sin saber que acababa de cometer el error más costoso de su vida, sin saber que ese anciano que despreció era millonario, sin saber que su arrogancia le había costado absolutamente todo. Porque en el mundo de don Nelson, la dignidad no tenía precio y la bondad siempre era recompensada. Paola no conseguía dejar de temblar. El cheque permanecía en sus manos. $1,000,000. Toda su vida había trabajado intensamente, había estudiado durante las noches, había sacrificado fines de semana, había ahorrado cada centavo, y ahora, en un solo instante, todo había cambiado. Por hacer lo correcto, por tratar a alguien con dignidad. Irene la abrazaba fuertemente. Lloraban juntas, pero sabían que debían mantener la compostura. Estaban en el banco, había clientes, había cámaras, había ojos observando por todas partes. Paola guardó el cheque en su bolso con manos temblorosas, respiró profundamente, se limpió las lágrimas y trató de volver a la normalidad, pero nada volvería a ser normal después de esto. Tobías, en la entrada, también luchaba por mantenerse firme. $100,000. Él ganaba apenas lo suficiente para mantener a su familia. Su esposa limpiaba casas, sus 2 hijas estudiaban con becas, y ahora tenía esto que cambiaría todo, que les daría un respiro, una oportunidad, un futuro. Guardó el sobre en el bolsillo interno de su uniforme, cerró los ojos y agradeció en silencio a la vida, a ese anciano que lo había visto cuando nadie más lo hacía. Pero dentro de su oficina de cristal, Eduardo Montalvo no sabía absolutamente nada. Continuaba revisando correos electrónicos, respondiendo mensajes, planificando su siguiente reunión. En su mente había actuado correctamente, había establecido límites, había demostrado autoridad. Ese anciano no era importante, solo otro cliente más, otro número, otra molestia. Hasta que su teléfono sonó. Era Rodrigo Iturbe, el director regional del banco, su jefe directo, el hombre que decidía ascensos, bonificaciones y despidos. «Montalvo, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente». La voz era seca, cortante, sin espacio para preguntas. Eduardo frunció el ceño. Miró su reloj. Eran las 3 de la tarde. No tenía ninguna reunión programada con Iturbe, pero cuando el director llamaba, uno obedecía. «Por supuesto, señor. Voy para allá». Colgó. Se ajustó la corbata, tomó su chaqueta y salió de su oficina con paso confiado. Pensó que tal vez era para felicitarlo, para ofrecerle algún nuevo proyecto, alguna promoción. Después de todo, él era eficiente, cumplía metas, generaba números. Caminó por el pasillo del segundo piso. Llegó a la oficina de Rodrigo. Tocó la puerta. «Adelante». Eduardo entró. La oficina era amplia, elegante. Escritorio de madera oscura, sillones de cuero, vista panorámica de la ciudad. Rodrigo estaba sentado detrás de su escritorio. No sonreía. «Siéntate». Eduardo obedeció. Sintió algo extraño en el ambiente, algo tenso, pero no dijo nada. Rodrigo se reclinó en su silla, entrelazó los dedos, miró fijamente a Eduardo. Hace 2 horas, un hombre llamado Nelson Pérez vino a esta sucursal. Tenía un cheque por $1,000,000. Quería hablar contigo, directamente contigo.
Eduardo parpadeó. Trató de recordar. ¿$1 millón? ¿Ese anciano? ¿Ese viejo andrajoso? ¿El señor mayor que estaba en la sala de espera? Exacto, ese señor mayor. ¿Sabes qué hiciste tú? Eduardo sintió un nudo formándose en su estómago. Yo estaba en mi hora de almuerzo. Le pedí que esperara. Le pediste que esperara 90 minutos. 90. Y cuando regresaste ni siquiera lo atendiste. Lo mandaste con Paula Lozano. Rodrigo hablaba lentamente. Cada palabra era una daga. Ese hombre depositó $1 millón en este banco. Abrió 3 cuentas y además de eso le dio $1 millón a Paula, por tratarlo con respeto, y $100,000 a Tobías Esquivel, el guardia, por darle una taza de café. El mundo de Eduardo se detuvo completamente. Su respiración se cortó. Su mente trató de procesar lo que acababa de escuchar. ¿$1 millón? ¿$1 millón? ¿El anciano? ¿El que él ignoró? ¿El que despreció? No, no puede ser. Oh, sí puede ser, y es así. ¿Sabes cuánto habrías ganado en comisión por manejar esa cuenta? ¿Sabes cuánto dinero acabas de perder por tu arrogancia? Eduardo no conseguía hablar. Su garganta estaba completamente cerrada. Pero eso no es lo peor, Montalvo. Lo peor es que Nelson Pérez llamó directamente a la gerencia general. Contó lo que pasó, cómo lo trataste, cómo lo hiciste esperar. Y ahora toda la cadena de mando lo sabe. Todos saben que perdimos a un cliente millonario porque tú lo juzgaste por su ropa. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Su mirada era de hielo puro. Hay consecuencias para esto. Grandes consecuencias. Eduardo sintió el pánico subiendo por su pecho como una marea imparable. Su carrera, su reputación, todo se desmoronaba frente a él. Señor Iturbe, yo no sabía, no tenía forma de saber. Él no parecía importante, no parecía digno de tu tiempo. Esa es exactamente la actitud que no queremos en este banco. Rodrigo se puso de pie, caminó hacia la ventana, contempló la ciudad allá abajo. Eduardo, llevas 6 años aquí. Has cerrado buenas cuentas, tienes números, pero también tienes quejas. Muchas quejas de clientes que dicen que los tratas mal, que eres despectivo, que solo atiendes a los que visten bien. Siempre defendí esas quejas como exageraciones, pero hoy ya no puedo hacerlo. Se giró. Lo miró directamente a los ojos. Estás suspendido sin goce de sueldo por 2 semanas mientras revisamos tu caso y decidimos si continúas o no en este banco. El golpe fue absolutamente brutal. Eduardo sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. No, por favor, señor. Necesito este trabajo. Tengo familia, tengo deudas. No puede hacer esto. Sí puedo, y lo estoy haciendo. Vete a casa. Piensa en lo que hiciste y reza para que la gerencia general sea más compasiva que yo. Eduardo se levantó. Sus piernas apenas lo sostenían. Salió de la oficina sin decir nada más. Caminó por el pasillo como un zombi. Bajó las escaleras. Cruzó el banco. Todos lo miraban. Ya sabían. Todos ya sabían. Paula lo vio pasar. Sus ojos se encontraron por un segundo. Ella no dijo nada, pero en su mirada había algo. No era triunfo, no era burla, era compasión. Compasión pura. Eduardo salió del banco. El sol le golpeó el rostro. El aire cálido lo envolvió, pero él sentía frío, mucho frío. Subió a su automóvil, cerró la puerta y se quedó allí, inmóvil, mirando al vacío. Había perdido todo por 90 minutos de arrogancia, por juzgar a alguien por su apariencia, por creer que sabía quién importaba y quién no. Y mientras él se hundía en su propia miseria, en algún lugar de la ciudad, don Nelson Pérez caminaba tranquilo, con la conciencia limpia, con el corazón ligero, sabiendo que había hecho lo correcto, que había recompensado la bondad, que había enseñado una lección que nunca se olvidaría. Porque el dinero va y viene, pero la dignidad y el respeto son eternos. 3 días después, Eduardo Montalvo permanecía en su casa. No había dormido bien, no había comido adecuadamente.
Solo daba vueltas en su sala, repasando todo una y otra vez. Cada detalle, cada palabra, cada segundo de esos 90 minutos que le habían costado todo. Su esposa Mariana lo observaba desde la cocina, preocupada, asustada. Eduardo no hablaba mucho, solo murmuraba cosas para sí mismo sobre un anciano, sobre $1 millón, sobre un error que no podía deshacer. Mientras tanto, en el banco todo había cambiado. La historia de don Nelson se había extendido como pólvora. Todos hablaban de ella. Los empleados, los clientes, incluso la gente de otras sucursales. Paula Lozano se había convertido en una leyenda viviente. La mujer que trató bien a un anciano y recibió $1 millón. Pero ella no lo presumía, no lo gritaba. De hecho, continuaba trabajando normalmente, atendiendo clientes, sonriendo, siendo la misma persona de siempre. Pero por dentro todo era diferente. Había pagado las deudas de su madre, había apartado dinero para la universidad de su hermano menor, había guardado el resto para su futuro. Y cada noche, antes de dormir, agradecía. Agradecía por haber sido humana cuando realmente importaba. Tobías Esquivel también había cambiado. Bueno, no él, pero su vida sí. Con esos $100,000 había pagado la cirugía que su esposa necesitaba desde hacía 2 años. Había comprado uniformes nuevos para sus hijas, había reparado el techo de su casa que goteaba cada vez que llovía. Y cada mañana, cuando se ponía su uniforme de guardia, lo hacía con más orgullo que nunca, porque ahora sabía que lo que hacía importaba, que un gesto simple podía cambiar vidas completamente. El cuarto día, Eduardo recibió una llamada. Era Rodrigo Iturbe, nuevamente. Montalvo, ven al banco mañana a las 9. Tenemos que hablar. La llamada duró 10 segundos, nada más. Eduardo no durmió esa noche. Se quedó despierto mirando el techo, imaginando lo peor, preparándose para lo inevitable. A la mañana siguiente, llegó al banco temprano. Estacionó su automóvil, caminó lentamente hacia la entrada. Tobías estaba allí, sus ojos se cruzaron. Tobías asintió apenas, sin rencor, sin triunfo, solo con respeto silencioso. Eduardo subió al segundo piso, tocó la puerta de Rodrigo. «Adelante», entró. Esta vez Rodrigo no estaba solo. Había otra persona, una mujer de unos 60 años, traje gris, cabello corto, mirada seria. Era Beatriz Alvarado, la directora de Recursos Humanos de toda la región. Eduardo sintió que las piernas le temblaban. «Siéntate, Montalvo». Se sentó. El silencio era pesado, abrumador. Beatriz habló primero. Su voz era firme, pero no cruel. «Hemos revisado tu caso. Hemos hablado con testigos, con empleados, con clientes anteriores, y hemos llegado a una conclusión». Eduardo tragó saliva, apretó los puños. «Lo que hiciste con el señor Pérez fue completamente inaceptable. No hay justificación, pero también revisamos tu historial, y aunque tienes quejas, también tienes resultados. Has cerrado cuentas importantes, has cumplido metas, eres bueno en lo que haces, pero eres terrible en cómo lo haces». Hizo una pausa, dejó que las palabras cayeran. «Por eso hemos decidido darte una última oportunidad. Solo una. Vas a regresar a tu puesto, pero bajo condiciones. Vas a tomar un curso de atención al cliente. Vas a trabajar directamente con Paula Lozano durante 3 meses para que aprendas de ella, y vas a tener evaluaciones mensuales. Si hay una sola queja más, una sola, te vas. ¿Entendido?» Eduardo no podía creerlo. Una oportunidad. Una última oportunidad. «Sí, señora. Entendido. Gracias, gracias». Su voz salía quebrada, llena de alivio y vergüenza mezclados. «No nos agradezcas a nosotros, Montalvo. Agradécele a Paula. Ella intercedió por ti. Dijo que todos merecemos una segunda oportunidad, que ella cree en la redención. Así que si continúas aquí, es gracias a ella». Eduardo sintió un golpe en el pecho. Paula.
La mujer que él apenas notaba, la empleada que consideraba inferior. Ella había hablado por él. Ella lo había salvado. Salió de esa oficina con la cabeza baja. Bajó las escaleras y fue directamente al escritorio de Paula. Ella estaba atendiendo a un cliente. Eduardo esperó a un lado. Cuando terminó, Paula lo miró sin miedo, sin odio, solo con esa misma calma que siempre tenía. «Paula, necesito hablar contigo». Ella asintió. Se levantó. Caminaron hacia un área más privada. «Me dijeron que hablaste por mí, que pediste que me dieran otra oportunidad». Paula lo miró a los ojos. «Sí, lo hice». «¿Por qué? Después de cómo te traté, después de todo». Ella suspiró. «Porque don Nelson me enseñó algo, Eduardo. Me enseñó que todos tenemos valor, que todos merecemos ser vistos. Y eso te incluye a ti también. Cometiste un error grande, pero tú no eres tu error. Puedes cambiar, puedes ser mejor, y yo creo en eso». Eduardo sintió las lágrimas subiendo, pero no las contuvo, dejó que cayeran. «Gracias, de verdad, gracias». Paula le dio una palmada en el hombro. «Demuéstreme que valió la pena. Demuéstrale al mundo que puedes cambiar». Y Eduardo asintió. Por primera vez en años, realmente asintió. Los meses siguientes fueron completamente diferentes. Eduardo cambió. No de golpe, no mágicamente, pero poco a poco. Comenzó a saludar a todos, a mirar a los ojos, a escuchar, a preguntar, a importarle la gente que entraba por esa puerta, sin importar cómo se vestían, sin importar cuánto dinero traían. Y un día, 6 meses después, un hombre entró al banco. Ropa humilde, gorra vieja, manos callosas. Pidió hablar con el gerente. Eduardo lo vio. Respiró profundamente. Caminó hacia él y le extendió la mano. «Buenos días, señor. Soy Eduardo Montalvo, el gerente. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» El hombre parpadeó sorprendido. Nadie lo trataba así. Nadie. Y mientras Eduardo lo atendía con respeto, con paciencia, con dignidad, algo dentro de él sanó. Algo que había estado roto durante mucho tiempo. Porque don Nelson Pérez no solo había cambiado la vida de Paula y Tobías ese día, también había cambiado la de Eduardo. Le había dado la lección más costosa y más valiosa de su vida. Que la ropa no define a la persona. Que el respeto no tiene precio. Y que un solo momento de bondad puede valer más que todo el dinero del mundo.